Estamos viviendo en una era en la que casi todo parece abundante. Información, entretenimiento, estímulos, opiniones, imágenes, música y noticias. Sin embargo, hay algo que no es abundante, algo que es finito, frágil y profundamente humano. Algo que, una vez perdido, no se puede recuperar. Ese recurso es tu atención. Y no es casualidad que hoy las empresas más modernas del planeta compitan ferozmente por capturarla, retenerla y monetizarla. Desde la psicología cognitiva sabemos que la atención no es solo un foco mental, sino un proceso neurobiológico limitado. Investigaciones clásicas y contemporáneas en neurociencia han demostrado que el cerebro humano no está diseñado para sostener múltiples focos atencionales complejos al mismo tiempo sin un costo cognitivo significativo. La atención es un cuello de botella. Todo lo que pasa por ella moldea nuestra percepción de la realidad, nuestra memoria, nuestras emociones y, en última instancia, nuestras decisiones. La psiquiatría moderna describe la atención como una función ejecutiva central, íntimamente ligada al sistema dopaminérgico. La dopamina no es el neurotransmisor del placer, como muchas veces se simplifica, sino del aprendizaje por recompensa. Aquello que captura nuestra atención repetidamente entrena al cerebro a desear más de lo mismo. Y aquí aparece el primer punto clave. Quien controla los estímulos que consumes, entrena tu sistema de recompensa. Las grandes corporaciones tecnológicas entendieron esto hace años. Mucho antes de que el público general empezara a hablar de adicción al celular, estas empresas ya invertían miles de millones de dólares en investigación conductual, neurociencia aplicada y psicología experimental. No para mejorar tu bienestar, sino para maximizar el tiempo que pasas mirando una pantalla. Google, Meta, TikTok, YouTube, Netflix, Spotify, todas compiten en el mismo mercado, el mercado de la atención. Un mercado que economistas como Herbert Simon ya anticipaban en los años 70, cuando afirmaba que una abundancia de información crea una pobreza de atención. Hoy esa frase es una descripción exacta del sistema en el que vivimos. Desde la psicología social, sabemos que la atención sostenida genera identificación. Aquello a lo que atendemos de forma constante empieza a definir quiénes creemos que somos, qué deseamos y qué consideramos importante. No es casual que las plataformas no solo quieran que mires contenido, sino que te identifiques con narrativas, estilos de vida, modas y conflictos cuidadosamente amplificados. Los CEOs lo saben, Elon Musk lo sabe, los ejecutivos de Meta lo saben, los directivos de Google y Nvidia lo saben. Estas empresas no solo venden productos, venden marcos mentales, venden formas de percibir el mundo, venden distracción organizada. Eventos masivos como mundiales, lanzamientos tecnológicos, polémicas virales y ciclos constantes de tendencias no funcionan solamente como entretenimiento. Funcionan como sincronizadores atencionales. Miles de personas mirando lo mismo, opinando lo mismo, reaccionando emocionalmente al mismo estímulo, mientras el sistema sigue funcionando sin ser cuestionado. Desde la psiquiatría crítica se ha señalado que la estimulación constante reduce la capacidad de introspección. Un cerebro permanentemente ocupado no se pregunta quién es ni qué quiere, solo reacciona. Un individuo que reacciona es más fácil de predecir, más fácil de segmentar y más fácil de convertir en consumidor. La narrativa dominante nos dice que somos libres porque podemos elegir qué consumir, pero esa libertad es superficial. Elegimos dentro de un menú cuidadosamente diseñado por algoritmos cuyo único objetivo es maximizar nuestra permanencia. No elegimos el sistema, elegimos dentro del sistema. La psicología del comportamiento describe que la repetición constante de estímulos y de baja complejidad reduce la tolerancia al aburrimiento, y el aburrimiento, paradójicamente, es una de las puertas de entrada más importantes a la creatividad, al pensamiento crítico y a la identidad propia. Un sujeto que no soporta estar solo con sus pensamientos necesita ser constantemente estimulado desde afuera. Ahí está la trampa central. Nos hicieron creer que somos libres por consumir, que somos alguien porque escuchamos cierta música, porque vemos ciertas series o porque seguimos ciertas cuentas. Pero en este proceso dejamos de crear, dejamos de producir sentido, dejamos de utilizar nuestra atención como una herramienta propia. Este video no es un llamado a demonizar la tecnología, es un llamado a entender el juego, porque el juego existe, aunque no lo hayas elegido conscientemente, y mientras no seas consciente de cómo se disputa tu atención, alguien más va a decidir por ti qué mirar, qué pensar y, en parte, quién eres. La pregunta no es si estas empresas quieren tu atención, eso ya está claro. La pregunta es si tú estás dispuesto a recuperarla. La neurociencia de la atención, cómo se entrena un cerebro para consumir. Para entender por qué tu atención es tan valiosa, primero tenemos que entender cómo funciona a nivel cerebral. La atención no es una función aislada, es una red compleja que involucra a la corteza prefrontal, el sistema límbico, los ganglios basales y los sistemas dopaminérgicos.
En términos simples, la atención describe qué información entra al cerebro consciente y la dopamina decide qué información vale la pena repetir. Desde la neurociencia cognitiva sabemos que el cerebro aprende por refuerzo. Cada vez que un estímulo genera una pequeña recompensa, un me gusta, un video nuevo, una notificación, se libera dopamina. No una gran descarga, sino microdosis constantes. Y estas microdosis son las más peligrosas, porque nos saturan, entrenan. Estudios en psicología experimental han demostrado que los sistemas de recompensa intermitente son los más eficaces para generar hábitos compulsivos. Es el mismo principio que se utiliza en las máquinas tragamonedas. No sabes cuándo va a llegar la recompensa, pero sabes que puede llegar. Eso mantiene tu atención enganchada. Las redes sociales funcionan exactamente bajo este principio. La psiquiatría contemporánea ya no habla solo de adicciones a sustancias, sino de adicciones comportamentales. El uso problemático de pantallas, redes sociales y videojuegos comparte patrones neurobiológicos con otras conductas adictivas: tolerancia, abstinencia psicológica, pérdida del control y deterioro del funcionamiento diario. No porque el contenido sea maligno, sino porque explota vulnerabilidades estructurales del cerebro humano. El problema no es solo cuánto tiempo pasamos frente a una pantalla, sino cómo ese tiempo reconfigura nuestra arquitectura mental. Investigaciones en neuroplasticidad muestran que el cerebro se adapta a aquello que hace con mayor frecuencia. Si entrenamos atención fragmentada, obtenemos atención fragmentada. Si entrenamos gratificación inmediata, perdemos tolerancia al esfuerzo prolongado. Esto tiene consecuencias profundas. La corteza prefrontal, encargada de la planificación, la toma de decisiones y el autocontrol, se ve constantemente interrumpida por estímulos externos. Cada interrupción tiene un costo cognitivo. Volver a concentrarse requiere energía mental, y cuando ese proceso se repite cientos de veces al día, el cerebro entra en un estado de fatiga atencional crónica. Desde la psicología clínica, se observa un aumento sostenido de síntomas relacionados con ansiedad, impulsividad, dificultad para concentrarse y sensación de vacío, no porque las personas estén rotas, sino porque están sobreestimuladas. Un cerebro saturado no puede profundizar, solo puede desplazarse. Ahora bien, ¿por qué este modelo es tan rentable? Porque un individuo con baja capacidad atencional es más fácil de dirigir. La economía conductual demuestra que las decisiones impulsivas aumentan cuando la atención está fragmentada. Compramos más, cuestionamos menos, reaccionamos más rápido. Exactamente el tipo de usuario que el sistema necesita. Las grandes plataformas no diseñan sus productos al azar, trabajan con equipos enteros de psicólogos, neurocientíficos y expertos en comportamiento humano. Cada color, cada sonido, cada vibración está testeada. No para informarte mejor, sino para retenerte un poquito más. Aquí aparece un punto clave. El sistema no necesita que seas feliz, solo necesita que seas predecible. Y la predictibilidad aumenta cuando el comportamiento se vuelve automático, cuando dejas de elegir conscientemente y empiezas a reaccionar. La atención sostenida es peligrosa para el sistema porque permite reflexión, permite preguntarse: ¿este consumo me aporta algo? ¿Estoy eligiendo o solo desplazándome? Un cerebro entrenado para la inmediatez evita estas preguntas porque le resultan incómodas. Desde la psicología del desarrollo, esto se vuelve aún más preocupante en edades tempranas. Un cerebro en formación es especialmente plástico. La exposición temprana a estímulos rápidos y constantes moldea circuitos que luego son difíciles de modificar. No es casual que cada vez más jóvenes reporten dificultades para leer textos largos, sostener conversaciones profundas o tolerar el silencio. Y el silencio es la clave. En el silencio el cerebro integra información, consolida la memoria y genera insight. Sin silencio no hay creatividad. Sin creatividad no hay creación. Solamente hay consumo. El sistema necesita que confundas actividad con progreso, que sientas que estar ocupado es lo mismo que avanzar. Pero desde la psicología sabemos que el crecimiento real suele ser lento, incómodo y silencioso, todo lo contrario a lo que premian las plataformas. Por eso cuando hablamos de que ellos saben que tu atención es lo más importante, no hablamos de una conspiración abstracta. Hablamos de un modelo económico basado en datos, evidencia científica y experimentación constante sobre la mente humana. La atención es el punto de entrada. Lo que entra por ahí termina moldeando tu integridad, tus deseos y tu idea de libertad. Y mientras no seas consciente de eso, vas a seguir creyendo que eliges cuando en realidad estás reaccionando. Distracción masiva, control de narrativas y la ilusión de elección. Hasta ahora entendimos que la atención es un recurso limitado y que el cerebro puede ser entrenado para consumir sin cuestionar, pero falta una pieza clave: la distracción organizada, porque no se trata solo de retener tu atención, sino de dirigirla. Los grandes eventos mediáticos, las modas virales, las polémicas artificiales y las tendencias pasajeras no son fenómenos espontáneos.
Desde la sociología y la psicología social, se estudia cómo las narrativas colectivas pueden ser moldeadas cuando millones de personas miran hacia el mismo lugar al mismo tiempo. La atención sincronizada es poder. Eventos deportivos globales, lanzamientos tecnológicos, crisis amplificadas y debates superficiales funcionan como focos atencionales. Mientras la atención está ahí, no está en otro lado. No está en el análisis estructural, no está en el cuestionamiento del sistema. Las empresas tecnológicas entienden esto mejor que nadie. No venden productos, venden marcos de interpretación de la realidad. Deciden qué es relevante, qué es tendencia, qué merece indignación y qué pasa desapercibido. Y lo hacen a través de algoritmos que priorizan contenido emocionalmente activante, miedo, enojo, euforia y pertenencia. Desde la psicología sabemos que los estados emocionales intensos reducen la capacidad crítica. Un cerebro emocionalmente activado busca alivio, no verdad, busca estímulo, no profundidad. Por eso el contenido polarizante se propaga mejor que el contenido reflexivo. Aquí aparece la figura del creador de contenido aspiracional, influencers financieros, gurús del éxito, promotores del sé tu propio jefe, no porque el mensaje sea falso en sí mismo, sino porque está psicológicamente descontextualizado. Se vende una narrativa de libertad sin mostrar el costo mental, emocional y disciplinario que implica crearlo. La paradoja es brutal. Se utiliza el deseo de escapar del sistema para vender productos dentro del sistema. Cursos, mentorías, estilos de vida empaquetados. El espectador cree que está despertando, pero solo está cambiando de consumidor. La psicología motivacional advierte sobre este fenómeno. Cuando la motivación es externa y no internalizada, el esfuerzo sostenido colapsa. El problema no es que la gente fracase, sino que nunca fue preparada para el tipo de incomodidad que crear implica. Mientras tanto, el sistema tradicional, empleo estable, consumo regular, entretenimiento constante, sigue siendo presentado como el camino seguro. Aunque los datos económicos muestren precarización, inflación, endeudamiento y pérdida de poder adquisitivo, la narración se sostiene porque la distracción es efectiva. La atención fragmentada impide ver patrones a largo plazo. Vivimos reaccionando a lo inmediato, crisis tras crisis, tendencia tras tendencia, sin tiempo para integrar, y sin integración no hay conciencia. La psicología existencial habla de alineación, vivir una vida que no sentimos como propia. La sobreestimulación actúa como anestesia. No soluciona el vacío, lo tapa, y cuanto más vacío sentimos, más consumimos para no sentirlo. El sistema no necesita prohibirte crear, solo necesita que estés demasiado cansado para hacerlo, demasiado distraído para intentarlo, demasiado estimulado para tolerar el silencio que la creación exige. Aquí está el núcleo del problema. Nos hicieron creer que consumir es ejercer libertad, elegir qué ver, qué escuchar, qué comprar, pero la verdadera libertad psicológica no está en elegir estímulos, sino en elegir qué no consumir. Un individuo con atención entrenada puede crear narrativas propias, puede cuestionar, puede resistir modas, puede aburrirse sin desesperarse. Y eso es profundamente peligroso para un sistema que necesita flujo constante de atención para sostenerse. La creación requiere profundidad, la profundidad requiere tiempo, el tiempo requiere atención. Por eso la atención es el campo de batalla central del siglo XXI. No se trata de demonizar la tecnología, se trata de entender que cada herramienta tiene una dirección implícita, y si tú no la defines, alguien más lo hará por ti. El llamado de este video no es a desconectarte del mundo, sino a reconectarte con tu capacidad de elegir conscientemente, a dejar de confundir consumo con identidad, a entender que el sistema no se cae porque lo critiques, pero sí te absorbe si no lo entiendes. Y mientras sigamos creyendo que somos libres porque podemos elegir entre miles de estímulos, vamos a seguir ignorando la pregunta más incómoda de todas. ¿Qué harías con tu vida si tu atención realmente te perteneciera? Recuperar la atención, soberanía mental en la era del consumo. Llegados a este punto, el problema ya no es técnico ni tecnológico, es profundamente psicológico. La pregunta no es si las empresas compiten por tu atención, eso ya quedó claro, sino qué pasa con una mente que nunca aprende a protegerla. Desde la psicología clínica y la psiquiatría, cada vez más profesionales coinciden en un diagnóstico transversal. Vivimos en un estado de hiperestimulación crónica. No estamos hechos para procesar el volumen de información al que estamos expuestos. El cerebro humano evolucionó para atender a lo relevante, no a lo constante. Cuando todo compite por tu atención, nada importa de verdad. La consecuencia más grave no es la distracción, sino la pérdida del sentido. Estudios en psicología existencial muestran que el sentido de la vida se construye a partir de compromiso profundo con actividades significativas. Eso requiere atención prolongada, esfuerzo sostenido y tolerancia a la incomodidad, exactamente las capacidades que la sobreestimulación erosiona. Una mente saturada no puede comprometerse, solo puede desplazarse. Aquí aparece una verdad incómoda. La atención es un acto moral. Cada cosa a la que le das atención es algo que fortaleces. Ideas, hábitos, deseos. No existe consumo neutral.
Todo lo que entra por la atención deja huella. Desde la neurociencia sabemos que las sinapsis se fortalecen con el uso. Lo que practicas mentalmente se vuelve más accesible. Si practicas distracción, te vuelves distraído. Si practicas reacción, pierdes reflexión. Si practicas consumo, debilitas creación. Por eso recuperar la atención no es una cuestión de productividad, sino de identidad. Es poder estar a solas con tus pensamientos sin huir. Es soportar el aburrimiento hasta que aparezca algo propio. Las empresas no pueden crear por ti, solo pueden entretenerte mientras no lo haces. El sistema no colapsa si apagas una pantalla, pero tu mundo interno sí colapsa si nunca lo haces, porque sin espacios vacíos no hay insight, sin insight no hay dirección, y sin dirección cualquier estímulo sirve para llenar tu día. La verdadera trampa no es el consumo, sino la delegación de la atención. Cuando permites que otros decidan qué merece tu foco, también decides, sin notarlo, qué tipo de vida vas a vivir. Recuperar la atención implica incomodidad, implica ir contra el impulso, implica aburrirse, frustrarse y fallar, pero también implica algo que el sistema no puede ofrecerte: autonomía psicológica. No se trata de vivir aislado ni de rechazar la tecnología, se trata de usarla con intención. De entender que cada minuto que regalas a un estímulo irrelevante es un minuto que no inviertes en construir algo significativo. La paradoja final es esta: nos dijeron que necesitamos consumir para ser felices, cuando en realidad necesitamos crear para sentir que existimos, crear ideas, proyectos, vínculos y sentido. La atención es el primer paso de toda creación. Sin ella no hay nada. Y mientras sigamos creyendo que somos libres porque podemos elegir qué ver, vamos a seguir siendo funcionales a un sistema que necesita que mires, no que pienses. Tal vez la verdadera rebeldía hoy no sea gritar, ni protestar, ni indignarse en redes. Tal vez sea algo mucho más simple y mucho más difícil. Sentarte en silencio, sostener tu atención y decidir conscientemente qué tipo de vida quieres construir. Porque al final, tu atención es lo más importante. Y ahora ya sabes por qué todos la quieren.